Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Hemos pasado un año pleno de experiencias vitales, de profundos efectos en nuestra vida psíquica e impactantes momentos relacionados con la vida en comunidad. Estamos aquí nuevamente para compartir con las artes, los artistas y ustedes, nuestro público, aquel que nos presta la razón de estar aquí. Lamentablemente aún quedan personas que han perdido seres queridos por el COVID-19 y hemos tenido que aprender a convivir con la pandemia. Les enviamos un saludo, como lo hicimos en los 2 años anteriores. Pero la vida sigue. Una vez más tengo el placer de presentarles este nuevo formato de programa. Ya no se trata de una charla, sino de una conversación disciplinar, amena y también plena de contenidos entre dos grandes personalidades de las artes. Nuestros invitados estelares son chilenos y chilenas, cuyo trabajo les ha permitido trascender nuestra geografía y habitar el gran mundo de las artes que no conocen fronteras. Para conversar con ellos hemos invitado a connotados artistas y profesionales que pertenecen a la Universidad Católica. Hoy tendremos con nosotros a una estrella de la arquitectura. Matías Klotz es uno de los más destacados arquitectos que ha producido Chile con obra en varios países del mundo. Matías no solo ejerce la práctica de la arquitectura, además es un maestro, formador de generaciones de alumnos que se han nutrido de su pensamiento y de su obra. Para conversar con él hemos invitado a Alejandra Bosch, joven arquitecta chilena con gran experiencia internacional también, una estrella en ascenso. Y antes de entregarle el micrófono a nuestros invitados, les ruego que al finalizar la conversación podrán hacer preguntas a través del chat de Facebook y YouTube. Y aprovecho de informarles que para todos los próximos encuentros pueden enviarnos previamente sus preguntas a nuestro Facebook o artesycultura@uc.cl. Les acompaña Francisco Traverso, intérprete de lengua de señas chilena. Bienvenidos, Matías y Alejandra. Con participantes de una increíble trayectoria. Me siento además muy honrada en poder partir esta serie de conversaciones hoy con Matías Klotz, a quien tengo una gran admiración no solo por su trabajo profesional, sino también por su trayectoria académica. Matías, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar hoy día. Muchas gracias, Alejandra, por estar aquí, a ti y a ustedes por haberme invitado. Bueno, quisiera partir preguntándote sobre lo que te ha inspirado en tu carrera más allá de la arquitectura como tal o el encargo particular de una obra. Dice Wolfgang Goethe que todos los días uno debería escuchar al menos una buena canción, leer un buen poema, ver una pintura exquisita y en lo posible hablar algunas palabras sensibles. Cada arquitecto tiene sus propias referencias, hay algunos que tienen la referencia en el arte, otros buscan sus referencias en el comportamiento humano, en la naturaleza, y me gustaría partir preguntándote sobre lo que te interesa o te inspira a ti, y qué alimenta tu obra, algo que tal vez no pertenece directamente a la arquitectura, y si han cambiado esos referentes o inspiraciones en otras disciplinas a lo largo de tu carrera. A ver, son dos cosas. Respecto a lo que dice Goethe, le encuentro, o sea, si uno pudiera hacer eso todos los días, yo creo que las relaciones humanas serían bastante más amables, porque el estrés con que nosotros partimos todos los días, o sea, cosa de subirse un auto, ir a dejarnos a un niño al colegio, o ir a buscarlo, o ir a la universidad, donde sea que uno vaya, solo ver la cara a la gente como va manejando, ya es exactamente la antítesis de lo que estamos hablando, que es lo que nos dice Goethe que deberíamos hacer. Yo frente a todo, o sea, a
a toda la violencia que nos rodea y que se ha incrementado en el último tiempo, yo creo que una de las cosas que he comentado que uno podría hacer para rebatirle, que tiene que ver con cómo uno parte el día, es, no sé, en la mañana partir, proponerse por lo menos cederle el paso a alguien para que pase en auto o una cosa así, cosa que uno no está acostumbrado a que suceda. Y uno mismo a veces lo practica muy poco. Respecto de cuáles son esos lugares donde yo, de alguna manera, cargo mi espíritu, podría decirse, a ver, son varios en realidad, pero tienen más que ver con encuentros con la naturaleza. Y el encuentro con la naturaleza no necesariamente es únicamente, no sé, ir a un paisaje prístino, etcétera, y estar en, no sé, en un bosque austral o bueno, en un desierto, lo que sea. Tiene que ver con cosas que uno hace. Y a mí, navegar es una de las cosas donde realmente encuentro de verdad un mundo paralelo en el cual realmente me nutre. Pero no es navegar a motor, es la vela. Y la vela no necesariamente tiene que ser tampoco todo el día arriba de un barco. O sea, por ejemplo, comprar un volantín también tiene que ver con sentir el viento, sentir la fuerza que tiene, sentir cómo los elementos que a uno lo rodean te pueden de alguna manera tocar. Ese es uno. No sé, subir al cerro en bicicleta, que esté yo vivo al lado del Cerro San Cristóbal, sentir ese mismo viento en la cara, o sea, sentir la naturaleza es una cosa que realmente me lo propongo. No sé, andar a pata pelada lo más posible, caminar el pasto, hacer el jardín. Son a veces actividades muy pedestres, pero que no significan estar en un entorno artificial que es el que normalmente siempre nos movemos. Y aparte de esa manera como de nutrirte o de cargar como energía, ¿hay alguna como referencia que tú tengas como para tus obras? Que puedas decir como si de repente miro, no sé, un cuadro de Klimt y eso me ayuda a proyectar, por ejemplo. A ver, o sea, veo muchas cosas, muchas. Ah, soy, no sé si la palabra será mirón, o sea, me pasa además que mi relación con las personas y mi contacto, no sé, voy a la casa de alguien y a veces, no sé, llego a pasar vergüenza porque me quedo pegado mirando algo y la gente se empieza a incomodar, o me quedo pegado mirando a las personas y también los incomoda. Cuando partí muy joven, el cine era para mí un referente donde busqué muchas cosas y todo, mucho más allá de los arquitectos. Y la verdad que con el tiempo me ha pasado que me han aparecido arquitectos como referentes, pero no son arquitectos súper conocidos con obras, son obras increíbles en general las que conozco de ellos, pero son increíbles por lo silenciosas, las austeras que son, etcétera, etcétera. Y me refiero básicamente a todo un periodo, que es el periodo de posguerra de la Alemania de Berlín específicamente, y de Berlín Occidental, donde hay, yo diría, una fuente de inspiración para mí infinita. Ahí están, no sé, Baumgarten, Eyermann, y no sé, Duttmann, un montón de arquitectos, y que de verdad se han transformado en referentes, ahora de viejo. De joven traté de no tener referente. O sea, yo estudié arquitectura cuando era el apogeo del posmodernismo. Sí. Y de verdad, esos referentes, tuve más bien una reacción contraria apenas empecé a trabajar, de alejarme lo más posible de todo ese horror que había visto en la universidad. Otra pregunta que te quería hacer era con respecto a una monografía que hicieron de ti en la revista 2G en el 2003, donde te describían a ti como la figura más internacional dentro de la generación de arquitectos chilenos.
Y ahí Horacio Torrent describía tu obra como una caja de leves topografías que eran sensibles, en el sentido como esa relación con la naturaleza, donde se resaltaba la relación que existía entre el paisaje y tu obra, ¿verdad? Él señalaba que las operaciones arquitectónicas de tu obra surgen como una forma como de constituir un lugar particular donde aparecía el paisaje y se generaba un vínculo entre este y la geografía a través del contraste. Tú mismo además decías que el lugar no debe dejar de estar, pero se sublima cuando no existe, en el fondo, cuando uno como que lo olvida. ¿Podrías contarnos si ese interés sigue estando presente y cómo lo enfrentas en tus obras? A ver, sí, sigue estando presente. Y yo diría que es como el punto de partida y el punto de llegada al que aspiro en las obras. A veces las obras se logran más, otras veces menos, a veces no se logran. Pero, a ver, yo más que, o sea, no solo el lugar físico, sino que para que una obra realmente cuaje, una obra es una ecuación de muchas variables. Es un trabajo difícil el de arquitecto porque, o sea, el arquitecto no es solo el que dibuja y hace esta cosita y después viene alguien que lo interprete y lo dibuja, sino que es la suma, primero que nada, de un contexto. El contexto es el contexto físico, el contexto social que hay alrededor, los recursos, la técnica posible para hacerlo. Si uno junta todo esto y logra realizar una ecuación lo más limpia y lo más sencilla posible, y yo diría, ojalá con un cierto grado de silencio, es lo que por lo menos he tratado de proponerme, de no ser no sé, pues, el edificio más chillón de la cuadra, ni la casa más rara del conjunto. O sea, cuando veo un lugar, ya sea urbano o ya sea en un contexto natural, trato de pensar qué es lo que ahí, para ese lugar, podría más o menos funcionar y en 15, en 20 o en 30 años el lugar no estuviera arruinado por culpa de lo que uno hizo. Claro, No, sin pensar que las cosas tienen que perdurar y todo eso. No me interesa en nada. O sea, yo que las obras se deshagan, o sea, las casas de madera, por ejemplo, se van a podrir todas probablemente. Me parece un privilegio que eso suceda. Sería buenísimo que pasara con todo. Claro, que existiera como una economía circular Claro, de la vivienda. de la vivienda sería magnífico. Claro. En otra entrevista que leí hace algún tiempo, comentabas sobre que la forma de hacer arquitectura además depende de cómo es cada uno, lo que para cada arquitecto es como natural y le es cómodo. En el sentido como lo que comentas sobre que estas como obras no destaquen de una manera como particular en la ciudad o qué sé yo. Y tus obras de alguna manera han definido como un lenguaje y una tipología que es muy clara y es muy particular tuya, súper copiada, pero que es muy reconocible desde mi punto de vista. Y tú decías en alguna otra entrevista que leí que tus proyectos son los que han logrado como construir este buen lugar. Pensaba, por ejemplo, como en el patio del Colegio Altamira, por ejemplo, o en la terraza de la Casa Reuter, o más nuevo, por ejemplo, en esta Casa del Cóndor, donde en el fondo hay como un espacio particular que es como un regalo de alguna forma. ¿Cómo crees tú que ha influido tu manera particular de enfrentarte como a los proyectos en la formación como de nuevos arquitectos con tu propia mirada de hacer arquitectura? A ver, es una pregunta que tiene como así como varias, Sí. varias derivadas. A ver, yo tengo conciencia de que algún grado de influencia he tenido, pero que se podría dividir como en dos vertientes. Una que tiene que ver con algo formal, la cual creo que es o sea, no es ninguna gracia, es una desgracia. Y otra que quizás tiene más que ver con la manera de pararse frente a un encargo. Yo, por ejemplo, la gente que viene a trabajar al estudio, cuando parten, sobre todo la generación actual, es muy dada a la imagen de las cosas.
no miran, no buscan cosas en libros, sino que más bien las buscan ¿cómo se llama esta cosa de puras imágenes? Pinterest. En Pinterest, etcétera, etcétera. Y lo que les digo es que apaguen el Pinterest y que busquen en ellos mismos. A ver, las respuestas de lo que uno está haciendo no están en copiar una imagen de la cual además, antes por lo menos la gente sabía cómo era la planta, cómo era el corte, ahora es solamente cómo es la envolvente. Entonces, a cómo veo yo la influencia, yo veo que hay una influencia grande en la envolvente, que esa es la que me parece una desgracia más que una gracia, y creo que en algunos he logrado influir en que realmente busquen su camino propio. Yo no creo que haya uno bueno, uno malo, uno más o menos. Yo creo que son todos válidos. Lo que sí, vuelvo al comienzo de tu pregunta, cuando decías que yo había dicho que tenía que ver hasta cómo uno se vestía. Uno tiene una manera de hacer las cosas, que le es cómoda y que le es natural. Y que lo puse el ejemplo esa vez con la ropa porque me pasa a mí que si me pongo una ropa que no estoy acostumbrado a usar, por ejemplo, si me visto formal y me pongo una corbata y me pongo, no sé, unos zapatos con, no sé, con cordones, de verdad que me siento disfrazado, me siento mal, siento que la gente me está mirando, me incomodo, me da vergüenza y me vuelvo a cambiar. Bueno, con los proyectos pasa lo mismo, creo yo, o a mí por lo menos me pasa eso. Cuando he tratado de forzar el tema formal por una búsqueda, por lo que sea, no me ha resultado. O sea, han resultado cosas realmente malas. Y al revés, cuando el resultado, aunque no sea la forma, la envolvente que tradicionalmente alguien podría asociar a lo que yo hago, pero que sí es respuesta de una búsqueda interna que no es mía solo, no es que yo esté todo, o sea, si es un equipo que trabaja acá, yo trabajo con una, con dos, con tres personas, depende de la escala de lo que estemos haciendo. Un proyecto es una conversación entre todas estas partes, el cliente, el presupuesto, el ingeniero, todo esto. Cuando estos como astros se alinean en entender qué es lo que están buscando, el resultado normalmente es bastante bueno. Cuando no se alinean y todo es forzado, o sea, uno no puede partir un proyecto copiando una forma de otra persona, y eso pasa mucho. Claro, es como poco honesto de alguna forma. Es que no es que sea honesto, o yo creo que el error más grande es que nunca, el que está haciendo eso, nunca entiende cuál es el alma de lo que está haciendo, por lo tanto, nunca va a poder llegar a un buen resultado. Siempre va a llegar a algo que no tiene vida propia. Y los proyectos, sean cuales sean, de alguna manera tienen que tener una vida propia, que trascienda al tipo que lo está dibujando. Sí. Sí, en ese sentido encontraba como bien notable, porque por un lado tú tienes una trayectoria que es súper conocida y como muy comentada y todo, pero al mismo tiempo tienes un rol como de formador que ha sido súper importante. En el fondo, desde hacer clases, no sé, pues tú hacías clases en la Católica, después todos los talleres que has hecho en Venecia, que has hecho en Berlín, todos estos años donde has sido decano en la Universidad Diego Portales con Ricardo Aguad como director, que han formado de alguna manera como a muchos arquitectos, y además como la vida de tu misma oficina, lo que tú dices como de estas personas que han trabajado en tu oficina, que de alguna manera es como una distinta forma de formarlo, y me acuerdo, no sé, pues como de gente que ha pasado por tu oficina y que después han hecho una carrera como bien importante, como, no sé, Alejandro Vills, la Carola del Campo, Rodrigo Duque y todo. Chico Riquelme. El Chico Riquelme, no, si se me van a pasar un montón, pues, se me van a pasar un montón, pero hay mucha gente que ha pasado por tu oficina y que de alguna manera han aprendido un poco parte del oficio de la arquitectura, cómo se hacen los proyectos, cómo aparece como esta forma como de enfrentarse al encargo que es súper racional, me preguntaba en el fondo cómo piensas tú que se enfrentan como los nuevos arquitectos, como estos arquitectos que van a ejercer, no sé, en los próximos 20, 30 años, cómo se enfrentan ellos a la arquitectura, habiendo formado a los arquitectos en los últimos 20 años para atrás, ¿cómo te imaginas que debieran ser formados los arquitectos para los próximos 20 años? A ver, yo creo que el desafío
es más o menos el mismo. O sea, quizá el contexto es el que cambia, pero, a ver, es una profesión que es incremental, eh, que la experiencia sí suma, o sea, el kilometraje, en vez de arruinarte, en este caso te enriquece, como lo contrario que le pasa a los autos. Eh, te, ay, yo no le, ya ver, yo esto, siempre hay una generación que es la generación joven que uno cree que no sabe cómo lo va a hacer o que está corriendo un peligro no sé cuánto, y yo creo que solamente cambian las maneras de hacer las cosas, y que un camino, quizás yo no conozco otro, pero seguro que hay otro, de poder salir adelante, es eh, generar las condiciones para tener un encargo, que es muy importante, ya sea participar en concursos, tratar de montar algún tipo de emprendimiento, lo que sea, ofrecerse, lo que sea. Y cuando a uno le toca un encargo, sea cual sea el encargo, tratar de entender qué es lo que es el encargo y qué es realmente lo que tengo que resolver. Y eso que tengo que resolver lo tengo que construir y tiene que tener unas ciertas medidas y unas proporciones y una materialidad y tiene que ajustarse un presupuesto y tiene que salir en un determinado tiempo y tiene que tener una cierta durabilidad. Y bueno, de eso, si uno se enfrenta a un encargo y trata de encontrar como un referente que dé el ejemplo y quiere hacer ese, pero que no sé, como con una cachaña distinta, sí, va a poner, está perdido. Claro. Yo lo que más hincho todos los días que entro a esta oficina en la mañana, que me preguntan cómo, no sé qué, le digo, anda a medirlo, anda a agarrar la wincha, camina hasta ahí, ahí está el mueble de cocina, ahí está el baño, ahí está, todas las medidas están acá, ahí está la altura de la mesa, ahí está todo. Que diría a los arquitectos, o sea, primero que nada que tengan una wincha dentro del bolsillo. O sea, la condición número uno de esta disciplina, si uno ejerce en proyectar, es saber medir las cosas, saber cuánto miden los espacios, cuáles son las proporciones, por qué son así, no sé. Yo yo creo que la mejor formación sería de verdad que los futuros arquitectos trabajaran un buen tiempo en una obra, como construyéndola como obreros, cosa que no sucede, pero que creo que es una cosa que está al debe. Y la otra es que hicieran ciertas cosas como de carpintería, de realmente tomar contacto con la materia y con la construcción de algo que tiene que funcionar. O sea, por ejemplo, si todos tuvieran que hacer una silla y sentarse en ella los 5 años que estudian y la pudieran ir mejorando, Claro. Yo creo que, por ejemplo, sería una buena escuela. Justo cuando habías comentado sobre Werner Dittmann, él tiene una cita que es súper bonita, que dice como que él cree en la medida y como en el sentido de la medida, y que de eso es de lo que se ha preocupado en el fondo, de lo que se preocupó a lo largo de su carrera, que el hormigón es el hormigón y tiene como una cierta medida, la madera tiene unas ciertas proporciones, y que además las medidas, o a él lo que le importaba en el fondo era que la medida permaneciera como menschlich, así humana, que las proporciones de las cosas como que tuvieran que ver como con el ser humano. Encuentro que es súper bonito eso, como de entender en el fondo que la medida es lo que permite en el fondo que uno después pueda como habitar esos espacios y se sienta como cómodo y se sienta acogido y qué sé yo. Sí, o sea, piensa que estos arquitectos, todos son arquitectos de la posguerra. Sí. Vienen saliendo de la arquitectura monumental de Speer, que es interesante, tiene miles no sé, de cualidades, pero si hay una cualidad que no tiene, es ser humana. Para nada, Sí. nada. Entonces, todos estos arquitectos alemanes que te mencionaba tienen como esa particularidad de lo humanos que son los proyectos y lo sencillos que son. Dan ganas de acariciarlos todos, son deliciosos.
en su materialidad, en su medida. Son muy justos, no tienen nada sobreactuado. Son una escuela increíble. Sí, que van a ir a verla. Ya, quería volver como al tema como de la universidad y porque tú llevas, como te había comentado, como 20 años como Llevo un decano buen rato. de la UDP, y fue a inicios como de tu dirección donde se creó como esta idea de barrio universitario, ¿verdad? Donde la Portales y otras universidades se instalaron en el barrio República, y donde se entendía como esta cosa del campus que era abierto, que en Chile como que no existían como los campus cerrados, los edificios particulares, pero no había como una idea de barrio universitario. De alguna manera, la Universidad de Concepción en algún grado lo tiene. Sí, pero sí, en algún verdad. grado, pero que es distinto. Lo que pasa es que es un campus que está abierto a la ciudad, pero en realidad ocupa un área que es exclusiva. En el caso de esto, no sé, en Harvard es así, esto está todo salpicado, entonces, Claro. no es único, existen muchas. A ver, lo que nos pasó a nosotros, y cuando hablo de nosotros era Ricardo, Ricardo ya no es el director de la Portales, sino que es Sí, el decano sí, del Andrés Bello. sí. Ahora, Carolina del Campo es la directora de la Escuela de Arquitectura de la Portales. Cuando nosotros comenzamos, al muy poco tiempo, la universidad tuvo el desafío de tener que duplicar su espacio construido. Eso fue lo que pasó así, porque se les ocurrió abrir no sé cuántas carreras así, de un día para otro. Y la universidad estaba pensando en irse a un campus suburbano con otras universidades. Y nos preguntaron a nosotros, como escuelita recién aparecida, que qué opinábamos de irnos fuera de Santiago a la periferia o quedarnos en el centro. Nosotros dijimos quedarnos en el centro de todas maneras, y de todo esto podemos transformarlo en un campus universitario, en serio, un campus urbano. Pero fue de patudo, lo dijimos, y nos dijeron, pero no tenemos ninguna posibilidad de comprar ni una propiedad más. O sea, con las que hay que aumentar al doble la superficie construida. Y ese fue el desafío más grande. Nos dijeron, bueno, háganlo. Y es divertido, pero de esa época hicimos publicaciones y todo, y lo que se construyó es muy, muy, muy equivalente a lo que se proyectó a la rápida, no sé, entre 4 meses. Se hicieron 9 anteproyectos, que eran más que nada esbozos de cosas, en que participaron muchas personas que eran profesores de la escuela. Y el resultado, yo creo que fue un buen resultado, y que parte del prestigio que tiene la facultad nuestra radica en ese proceso, que de alguna manera la instaló y la validó muy tempranamente con una escuelita que tenía, no sé, 3 o 4 años de inaugurada. O sea, de todas maneras, como que se apareció claro, como que tenía como una identidad. Yo me imagino, no sé, por nosotros habiendo estudiado en la Católica con el campus Lo Contador, que es súper pregnante en el fondo como de la formación de uno, qué sé yo. ¿Tú crees que existe como como una identidad de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Diego Portales por haber estudiado en ese lugar? ¿En el centro? Sí. Yo creo que sí. Sí, lo creo. Creo que son más todoterrenos, por lo mismo que los alumnos de la Católica, no es por nada, pero yo vivo al lado de la Católica, pero igual este es un oasis, o sea, nosotros, Sí. nosotros vivimos y lo contador, o sea, no sé, es como... Una casita. No una casita, es el lugar más privilegiado que tiene la Universidad Católica en todo el sistema de la Universidad Católica. No hay un campus más delicioso. Al revés, San Joaquín, o sea, me parece realmente que nunca, nunca, nunca ha logrado no ser una pesadilla. De verdad, ¿no? Creo que están en las antípodas de estas dos realidades. Nosotros, ahí en el centro, bueno, estamos en un lugar que es conflictivo, difícil, ahí terminan la mitad de las manifestaciones, etcétera, etcétera, pero es atractivo estar metido en la mitad de la ciudad. De verdad que es bueno. En tiempos más calmados que los de ahora es mejor.
Ahora está un poco rudo. Claro, está un poco rudo, áspero, más bien. Claro, claro. Ya, y quería preguntarte, ya, entendiendo como de lo rudo de la ciudad y como lo importante de como la forma en que uno vive, nuestra ciudad, y como la forma en que nos movemos en general en Santiago, que tiene que ver con mucho andar en auto, una ciudad que es como bien extensa, poco densa. ¿Cómo la comparas? O no cómo la comparas, pero qué... a ver, voy a volver a explicar. Por un lado existe como esta forma de la ciudad de Santiago que es súper extensa, ocupando el auto para todos lados, qué sé yo, y tú al mismo tiempo tienes una experiencia como bien constante de vivir en Berlín, que es una ciudad que no es compacta, pero sí funciona como en base como a estos núcleos o barrios súper como autosuficientes de alguna manera. Uno puede vivir en Kreuzberg o puede vivir en Prenzlauer Berg y no tiene por qué salir mucho de Prenzlauer Berg, como que no tiene necesidad de moverse como por muchos lugares dentro de la ciudad. ¿Hay alguna como enseñanza que tú podrías entender de la vida en Berlín? Sí, pero a ver, son... O tal vez no estás de acuerdo con mi Es que, hipótesis. sí, no. A ver, Berlín es una ciudad extensa. No la he medido, pero es probable que sea más extensa que Santiago, no estoy seguro, pero si no es más, es parecida. La diferencia es que, a ver, la extensión de Santiago está asociada también a una segregación social, en que están la ciudad, o sea, si uno lo ve, puede dividir los barrios más acomodados de los intermedios y de la periferia son los realmente no acomodados. Eso no sucede en Berlín, que es la primera diferencia así radical. La segunda diferencia radical, ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, hay que ver fórmulas para integrar cosas y construir en los lugares que son que están más desprovistos, la mejor infraestructura, el mejor espacio público, etcétera, y además conectarlos a través de corredores, que no solamente sea para que anden los buses, también que una red de corredores de parques. O sea, en Berlín uno se moviliza en bicicleta. Es el medio de transporte, yo diría, por excelencia, asociado con una red de transporte público muy desarrollada, con distintas velocidades, distintas cosas, que además permite en todos sus formatos el subir las bicicletas a estos medios de transporte. Eso es fundamental. Es fundamental. O sea, porque te hace bastante infalible el sistema. Y no es tan difícil de implementar, es una cosa cultural, que creo que aquí se podría aprovechar mucho. Y la otra es que aquí, a ver, yo sé que la gente mucho critica las autopistas, etcétera. Yo soy un hiperconsumidor de autopistas y encuentro magnífico que yo me demore en ir a la universidad hoy día, no sé, 11 minutos, y antes que estuvieran las autopistas me demoraba 45. Incluso en la hora pica, así que la gente dice, no, las autopistas están colapsadas y además te cobran el horario punta, el máximo y todo, incluso es infinitamente más rápido, o sea, infinita. Ahora, esa misma red podría haber sido y haber estado dotada con un espacio equivalente a escala, digamos, no solo de la ciclovía, sino que de pensar, o lo que del Transantiago, que esos corredores Transantiago vinieran asociados a parques que uno pudiera ir por una buena ciclovía, etcétera, y pudiera hacer que estos lugares que están alejados se acercaran. Y no creo que sea imposible hacerlo. Yo creo que Santiago, yo no tengo ¿cómo se llama? Un diagnóstico tan fatalista. O sea, creo que hay mucho por hacer. Además, es una ciudad muy destructible en el buen sentido. O sea, un porcentaje importante de nuestra ciudad, no sé cuánta, es de muy frágil y liviana calidad constructiva. Por lo tanto, hay mucho espacio donde mejorar. Digamos que estamos en un ciclo
bastante inicial de la ciudad con respecto a su construcción. Sí. Ahora, es difícil por el tema, digamos, de la propiedad y que como la vivienda social está asociada al título de dominio, cosa que es controversial, porque si uno dice no, la gente en su justa medida dice, bueno, no, pero es de alguna manera una manera para que yo vaya capitalizando un cierto patrimonio. Es como el primer patrimonio. Entonces, quitárselo yo creo que es un error. Ahora, ¿cómo hacemos para que haya una cierta flexibilidad y no se queden como estas cosas inamovibles de viviendas de mala calidad o que fueron hace 30 años, pero que hoy deberían ser reemplazadas por una cosa de un estándar superior? Más alto, claro. Yo me acuerdo que a mí me tocó vivir en Londres un tiempo y era bien divertido porque vivía en una casa que era las típicas casas victorianas inglesas y dependía la cantidad de timbres que tenía la casa como cuánta gente vivía. Entonces, no sé, pues estaba el millonario que tenía 4 pisos, después estábamos nosotros que teníamos, no sé, pues, un piso por departamento y después al lado había uno que tenían tres departamentos por piso, que era, no sé, pues un one studio flat súper chiquitito y había como una manera como de organizarse dentro de la ciudad que era súper cómoda en el fondo. No era como, obvio que existen barrios que son súper elegantes, qué sé yo, que son imposibles de pagar, pero también habían como ese mix de viviendas que en el fondo hacían que la cosa funcionara más fácil. Sí, ahora, ¿cómo lo logramos? O sea, bueno, no sé, Europa tuvo, no sé, una cantidad de guerras increíbles, se estuvieron matando hasta hace 50 años de la manera más inverosímil. Ahora no sé, lo de Ucrania también, una cosa que está sucediendo hoy día. Tampoco les salió gratis llegar a lo que llegaron. No hay una receta y no lo vamos a resolver en la próxima generación tampoco, probablemente. Pero hay que ser optimista en avanzar en la medida, aunque suena políticamente incorrecto, en la medida de lo posible, si es lo que se puede hacer, y con sentido de realidad y de manera ambiciosa, pero no solo por decirlo que las cosas deberían ser así, van a resultar así. Hay que esforzarse para hacerlo. Sí. Y lo otro que me gustó mucho que dijiste, en el fondo, cómo uno entiende las infraestructuras, no solo como estas cosas como monofuncionales, sino que entenderlas como unos mecanismos que son como polivalentes. Por ejemplo, no sé, pues si uno pensara que la autopista puede tener un circuito de parque encima o al lado o abajo, a donde uno quiera, o por ejemplo, no sé, pues si hay un corredor de buses y uno puede entender que en el fondo ese mismo corredor de buses tiene un sistema de ciclovías que funcionan mucho mejor, hace que la ciudad se entienda de una manera como más amable y más como en la medida de las personas. O sea, yo creo, por ejemplo, que si es que hoy día se hiciera la Costanera Norte, la licitación debería venir acompañada de la Costanera Norte, debería venir de la mano con el famoso mapocho pedaleable y lo que fuera. Sí, pues. Yo creo que en el futuro, si es que este país se ordena y se pone serio, va a ser posible hacer cosas así. Porque cuando se hizo, yo no creo que no es que de mala voluntad no lo hayan hecho. No habían, o sea, en la época, yo me acuerdo que la gente decía hace nada que en Santiago no se anda en bicicleta porque tiene el 3% pendiente y es imposible en esta ciudad andar en bicicleta. O sea, y hoy día es un enjambre de bicicletas. O sea, se avanzó muchísimo, se rompió con un prejuicio y una tradición, no una tradición, con una costumbre equivocada, sobre un supuesto equivocado. Es cosa de ver el Mapocho 42K, cómo está lleno de bicicletas en la mañana y en la tarde. O sea, a cualquier parte que uno vaya está lleno de bicicletas. Sí, Y antes no había. Son un peligro. Yo de amar a los ciclistas y ser un ferviente ciclista, he pasado a tenerle susto. Somos peligrosos los ciclistas. Son como, no sé, rabiosos, mucho. Sí, es cierto. Oye, tenemos un par de preguntas del público, no sé si las hacemos ahora. Por un lado, a ver, espérame, acá.
Sí, Natalia Basualto pregunta, yo crecí en una vivienda social de los años 80 en la comuna del Bosque, y si bien el departamento era amplio, estaba lejos de todo, los hospitales, los centros médicos, bancos, farmacias, centros de pago, ninguna plaza o parque cerca, ni hablar de centros culturales, cines, teatros o gimnasios. La arquitectura de viviendas sociales contempla también el entorno. Cuando se construyen viviendas sociales, ¿eso es importante? Es fundamental. De hecho, lo decía hace un rato, porque, a ver, una manera de integrar es acercar a todas las personas y acercar a las personas a las oportunidades. Entonces, por ejemplo, los colombianos con su plan del fin a la violencia, no fue por decreto por aumentar a la policía en las calles, sino que fue al dotar de espacio público de altísima calidad allí donde las cosas eran más desprovistas. También creo que en eso, quizá no la velocidad que a todo el mundo le gustaría, se ha ido avanzando. Yo insisto, yo no soy tan crítico de que todo es espantoso. Trabajamos por 2 años en hacer una política nacional de desarrollo urbano, un montón de gente de las más diversas procedencias, y existe hoy día, y de a pasito se ha ido implementando, y yo creo que son avances, que sus resultados se van a ver más adelante. Pero, no sé, la ley de aporte hoy día al espacio público ya está vigente. Las cosas lentamente avanzan, pero avanzan. Sí, es cierto. Después tenemos otra pregunta. Cecilia pregunta, ¿qué piensas sobre la gentrificación de los barrios patrimoniales? Es un fenómeno difícil de controlar y se da en todas partes del mundo. Si es que se maneja, me parece un fenómeno que incluso, pese a que políticamente sea muy incorrecto pensarlo, incluso creo que es un fenómeno que tiene más lado positivo que los que se le reconocen, que no se le reconoce ninguno. Y que manejándolo bien es una manera de, con los recursos, digamos, siempre escasos que cuentan las sociedades, se pueden recuperar lugares que si no, su destino es la muerte. Ejemplo clarísimo, Valparaíso. O sea, Valparaíso es una ciudad con un estado de deterioro absolutamente aberrante, en que por el grado de violencia que hay en esa ciudad, la inversión privada, alias gentrificación, ha ido desapareciendo. O sea, no sé quién hoy día se compraría una casa para recuperar en Valparaíso. Cosa que se hizo mucho en, no sé, de los 90 en adelante. Y Valparaíso en un periodo avanzó mucho, se mejoró mucho, y en un minuto eso se detuvo. Creo que hay lugares que necesitan un porcentaje de gentrificación, sí, y que probablemente los mecanismos son que, tengo idea, que la contribución de esas unidades que se recuperan y todo, y los beneficios ¿cómo se llama?, que logren, tengan una mejor distribución, no tengo idea, pero anularlo me parece un error, por decreto. Y en ese sentido, ¿tú crees que los arquitectos tenemos que tener un rol más preponderante en la política? ¿Crees que debiéramos...? Yo estoy... A ver, yo creo que arquitectos, hay muchos arquitectos y somos, por suerte, todos distintos. Hay gente que le gusta la política y que tiene que cumplir un rol porque está en su ADN, y otros que no tienen por qué cumplir ninguno, y tratar de forzarlo a manifestarse frente a unas determinadas cosas, a mí me parece que no corresponde. O sea, bueno, Jadwe es un arquitecto, tiene un arquitecto dedicado a la política profesional. No sé, yo ojalá fuera más arquitecto y menos político. Muy bien, muy bien. Yo creo que alcanzamos para una pregunta más. Hay una pregunta bien
bien buena, que dice, ¿cómo es la vida, cómo es el día a día de un arquitecto? Pregunta Antonia Macuando. Bueno, a ver, lo mejor de los arquitectos para mí es que tenemos obras, si nos dedicamos a ejercer la profesión que estudiamos. Y las obras son en un determinado lugar, da lo mismo si es que son en la ciudad en que uno vive o en otra, y son una excusa perfecta para no estar en un escritorio y pasarse mucho tiempo de la vida de uno, no sé, en construcciones que son interesantes porque hay contacto con la materia, hay contacto con la gente que la construye, que siempre es increíble. A mí por lo menos me gusta mucho. O sea, una pega que estar con los pies en el barro es entretenida, o sea, para mí por lo menos. Es de verdad la antípoda de, no sé, de la caricatura de lo que es un abogado, que es un tipo que está súper vestido perfecto, con la corbata que le hace juego con no sé qué, con el lapicito no sé cuánto, con el zapato que brilla. Ese pobre, si se embarra un zapato, le cagó el día, tiene que volver a la casa a cambiarse. Claro. Nosotros pasamos el día enteros empapados. Me gusta. O sea, ¿qué es lo que le recomendaría a la persona que hizo la pregunta? Si quiere no estar en un escritorio, una profesión que le garantizo no estar en un escritorio demasiado tiempo es esta. Claro. Y desde ese punto de vista, tú, claro, por un lado tienes como tus obras de arquitectura y además eres como un buen diseñador, has hecho proyectos que tienen como escala más urbana, todos los proyectos los enfocas como desde un mismo modo, una misma forma. A ver, son todos los proyectos, aunque hemos hecho no sé cuántas casas, hemos hecho varias, y grandes, chicas, medianas, con presupuestos altos, con bajos, y siempre son por primera vez. Y si los proyectos son diseñar un mueble o pensar en algún diseño urbano de mayor escala y todo, obviamente las herramientas que uno usa para entender el contexto son distintas, unas requieren mucho más tiempo y más participantes, otras son más sencillas, etc. Pero yo diría que el tratar de entender el problema que hay que resolver es una constante en todo. De verdad tratar de entenderlo, no tirarse. Nosotros a veces hacemos las cosas muy rápido, pero es porque intuimos que las entendimos muy rápido o porque las entendimos. Igual a veces nos equivocamos también muy profundamente, pero... ¿Hay alguna hora en que encuentres que te has equivocado profundamente? Sí, pero no puedo decirlo porque... bueno, el pobre cliente va a sufrir. Pensando que te equivocaste. Bueno, también o sea, nosotros hemos ganado algunos concursos, pero no sé, si hemos ganado en la vida 10, hemos perdido, no sé, 150. Sí. Entonces está claro que nos equivocamos en 150. Y hemos hecho, ahí es donde, a ver, en los concursos es donde uno más arriesga de alguna manera, y donde a veces por tiempo, por lo que sea, hace cosas más, no sé, a veces como del estómago, sin tener tiempo para analizarlas, etcétera, etcétera. Y realmente que hemos hecho concursos muy malos, pero realmente malos, y cuando uno después ve a los otros participantes, de verdad hay cosas que a mí me han dado vergüenza, así que he estado feliz por no salir, pero en ninguna mención siquiera, cosa que se hayan olvidado, que nadie se entere que uno participó. En otros no, o sea, en otros también hemos hecho cosas que nos parecen que están muy buenas y que tampoco nos han tirado pelotas, hemos pensado que el jurado estaba muy equivocado. Me contaban una persona que había trabajado en tu oficina una vez que habían hecho un concurso para un museo de Ferrari o museo de algún... la Ferrari Maserati en Módena. Esa, concurso por invitación. Que había aprendido, pero un montón. Y lo mejor de ese concurso fue que nos citaron a Módena, no sé, 6 arquitectos los que participaron. Y yo levanté la mano y dije, yo nunca he ido a la Fórmula 1 en mi vida. ¿Y cómo va a ser el museo de Ferrari si el alma de Ferrari es la Fórmula 1? Y con eso me fui invitado por Ferrari a un par de carreras a la Fórmula 1, que fue y el concurso, por supuesto, lo perdimos. Y el museo que ganó, personalmente, no me gusta mucho, de Future Systems. Sí. Y el nuestro era 100.000 veces más lindo. Mira. Ese me dolió mucho perderlo.
Oye, la última pregunta, creo. Natalia Vaz pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado que marcó tu vida? Fuerte todo. Contesto yo la fresca. Sí, no, pero a ver, yo no quería ser arquitecto. Y la verdad que la primera vez que me gustó mucho, 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 fue cuando le hice una casa a mi mamá, que de verdad que este proyecto marcó mi vida, porque por ese proyecto lo publicó Peter Eisenman en una revista que se llama Any Architecture, y de ahí fue que me contactó después, no sé, la UIA de Barcelona para que fuera con esa casita a la UIA, que no me acuerdo qué año fue, en los 90, comienzo de los 90. Y por esa UIA es que me contactó la editorial, ¿cómo se llama? De Gustavo Gili, para hacer la primera monografía. Y en la época que yo empecé a trabajar, que no había internet, que no había ninguna de esas cosas, tener una monografía era como, no sé, es como hoy día, no sé, ser un super hacker de no sé qué cosa. Tenía mucha, 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 mucha influencia. Así Increíble. ¿Y esa casa nunca tuvo como un cambio ni nada? ¿Nunca la no, está remodelaron? igual, Nada, hasta está el día de igual. hoy, y es mi mamá, una casa, segunda casa, la usa hasta el día de hoy, la usa ella, la usan mis hijos, que ya son grandes, la uso yo. Tengo una hija chica también que para ella es la Casa Blanca. Es divertido, bueno, sabe que existe la Casa Blanca, la de Washington, pero para ella la Casa Blanca es nuestra Casa Blanca. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Matías, por la conversación. Miriam, Sí, oye, la verdad, Matías, me emociona mucho escucharte. Fíjate que todo tu discurso es siempre tan, tan coherente, las enseñanzas que das. Intuyo que las enseñanzas que le das a tus alumnos son pertinentes para todos. Imagínate, me has contado un montón de cosas que me habría servido mucho escuchar a mí y me van a servir, y yo que me recibí hace 40 años. Así que es muy lindo. Además, Gracias, Mike. coincido contigo, te juro, he coincidido en todo lo que tú has dicho. Es fascinante. Estoy realmente muy, muy emocionada y creo que este programa va a quedar como uno de los hitos en la enseñanza de la arquitectura. Así es que gracias, Matías, a ti, y gracias, Alejandra, porque tus preguntas fueron tremendamente inspiradoras. muchas gracias. Ha sido una partida maravillosa para este ciclo de conversaciones y les agradezco mucho. Por favor, no salgan de pantalla. Quiero que se despidan del público, si es posible. Y bueno, quiero agradecer también a Francisca por su interpretación de lengua de señas. Así que con toda la emoción y habiendo querido que esta reunión continuara por otra hora más, por lo menos, me despido de Matías y Alejandra. Eh, Pasando a lo próximo, ya estamos al final del programa y quiero recordarles que el próximo miércoles a las 19 horas contaremos con la presencia del maestro Maximiano Valdés, un famoso director de orquesta chileno, quien conversará con José Manuel Izquierdo, musicólogo del Instituto de Música UC. Eso va a ser un festín sobre la música y temas que la atraviesan desde todos los ángulos, porque Maximiano Valdés es un hombre de muchísimos intereses. Así es que yo creo que vamos a disfrutar todos, así como hemos disfrutado con la conversación de Matías y de Alejandra. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hola a todos, me llamo Max Valdés, soy músico, director de orquesta
Y los invito a todos a mi programa la semana próxima, donde estaremos hablando de música, de las razones de la música, de las relaciones de la música con la política, con la historia, con la economía, con todos los conflictos. Será una conversación muy interesante y de no perderse. Los invito y los espero.